1 Corintios 7, dice la palabra de Dios en los versículos del 36 al 40. Siga con su vista, le indicaré en qué punto podemos juntarnos para leer todos a una voz. 1 Corintios 7, versículo 36, dice la palabra de Dios así: y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Leamos todos, si tiene ahí la Biblia, el versículo 37 a una voz. Es el versículo donde extraemos el título del mensaje. Así es que vamos a leer todos a una voz el puro versículo 37 de esta primera a los Corintios 7. Dice la palabra de Dios así: pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Amén. Empezaron muy bien y terminaron muy bien, pero la mitad como que se hizo un poco de volumen ahí, ¿verdad? Vamos a intentarlo otra vez, todos participando, todos, ¿ok? Respetemos ahí los signos de puntuación y tratemos de leer a un solo tiempo. Dice la palabra de Dios, versículo 37, pero el que está firme en su corazón Y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. ¿Qué quiere decir este versículo, hermano? Pues eso, ¿verdad? Que si uno tiene una hija y es virgen, pues bien hará. Si se casa, hará bien, y si no se casa, pues hará mejor. Ya, nos podemos ir. Vamos a empezar por el principio, ¿le parece? Aquí hay un concepto al que tenemos que atender: firme, porque dice el título, el que está firme. Firme. Consideremos la primera connotación de este concepto. Es definitivo que nos ayudará mucho a ampliar lo que sabemos, mientras que a la vez nos revelará lo que no sabemos. ¿Qué quiere decir estar firmes? Es decir, estar estables, constantes. El que está firme no cambia. El que está firme es sólido, y por cimentado en esa solidez es inamovible. Respecto de esta disposición apunta el origen de tal firmeza: el corazón. El corazón, el que está firme en su corazón. El mismo autor, Pablo, a la misma iglesia, Corinto, pero en el 10:12, refiere una advertencia que tenemos que atender usted y yo. Por tanto, el que cree que está firme, dice, tenga cuidado, no sea que caiga. Y es para el que está firme. Bueno, no, déjeme corregir. No dice que el que está firme, dice para el que cree que está firme. ¿Qué querrá decir esto? ¿Que algunos creemos que estamos firmes sin estarlo? Sí.
es lo más probable. No tenemos, exacto, no tenemos la certidumbre absoluta como para poder en un momento dado apostar nuestra vida. Hermano, yo estoy firme, le he puesto mi vida, y al siguiente momento ahí caemos muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo creía. Estar real y verdaderamente firme es un desafío mucho más complejo y comprometedor que solo creer que se está firme. Y es que la instrucción que acá en 1 Corintios 10 Pablo añade como protocolo inviolable del procedimiento es que tenga cuidado. Si se da cuenta, dice el versículo: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tener cuidado, mire, ¿usted ha visto algunos boxeadores que no tienen cuidado y luego salen noqueados? ¿Verdad? Siempre que empieza la pelea de box, las instrucciones primitivas o elementales del coach que está ahí el entrenador que está ahí con su boxeador es que no baje la guardia. Y muchas de las veces el boxeador aquel cae, y la razón por la que cae es porque se descuidó, no tuvo cuidado. Y si logra levantarse y logra llegar a la esquina, lo primero que el entrenador le dice: te dije que te cuidaras de esa mano derecha, no la bajes, ponla aquí arriba. La bajaste y por ahí te entró el golpe y te fuiste al piso. Te descuidaste, no tuviste cuidado. Y la instrucción aquí es: tenga cuidado. Si usted cree estar firme, tenga cuidado. ¿Qué quiere decir entonces tener cuidado? Es anticipar, advertir. A mí se me eriza la piel cuando veo que algún hermano o alguna hermana está procediendo de una manera muy beligerante, muy inconsciente. Y si le digo: hermano, tenga cuidado. Ay, que se diga, pastor, hombre, eso es como si nada. No tiene cuidado. ¿Sabe qué? Le encargaría mucho que tenga en cuenta este factor. Yo no veo que sea problema eso. ¿En qué es problema? Para mí eso no es esto, no es aquello. Es que no está teniendo suficiente cuidado. Por eso Pablo les dice en el 10:12 a los corintios: el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces, tener cuidado es un protocolo inviolable del procedimiento. ¿Pero qué quiere decir cuidado? Solicitud de especial atención, vigilancia para percibirse anticipadamente de las amenazas, peligros o riesgos latentes que no son evidentes a simple vista. A simple vista no parecen, pero el apóstol les escribe y les dice: tengan cuidado, porque de esa presunta firmeza la caída puede ser eminente. Cuando Pablo ubica la raíz de tal firmeza refiriéndose al corazón, se está refiriendo a la intención y al poder implícito en esa intención. Firme en su corazón. En su corazón. Usted ha aprendido del que habla aquí lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchos son los preceptos bíblicos que se nos indigesta obedecer y seguir porque no los guardamos. Es decir, no los hacemos nuestros. Y la palabra de Dios es clara cuando dice: guárdalo en tu corazón. Cuando lo guardamos en nuestro corazón, lo hacemos nuestro. Y cuando ya es nuestro, ya no es lo que me enseña el pastor, o ya no es lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Juan, ya es lo que yo como convicción tengo en mí, y por esa razón yo procedo como procedo, evito lo que evito, permito lo que permito. ¿Por qué? Porque ya lo hice yo. Bueno, es ahí, en esa intención, que el poder de estar firme está implícita. El que está firme en su corazón. ¿Usted podría decir que usted está firme en su corazón esta tarde? Sí.
que diga que sí, bueno, gloria a Dios. Si es así, gloria al Señor. Si solamente cree, entonces tenemos asignaturas que atender. Y si ni siquiera cree que está firme, entonces no tenemos asignaturas que atender. Tenemos que corregir nuestro andar en toda la extensión de la palabra. Pero vamos a avanzar en el mensaje y vamos a pedir que sea Dios quien nos dirija. Padre nuestro, el que esté firme en su corazón. Señor, ¿cuánta falta hace que los que creemos en ti vivamos según lo que creemos? Que cada día seamos menos los cristianos de ocasión y más los de convicción. Y si este mensaje va a contribuir, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo añada las destrezas necesarias a la hora de exponerlo y también añada el entendimiento y el discernimiento de cada uno de los oyentes. No nada más los que están aquí de ojos de techo esta tarde, pero los que lo oirán después en el mensaje, en las reproducciones desde donde se retransmiten, Señor. Entregamos a ti este tiempo para que tu Espíritu Santo tome control y te lo pedimos así en el nombre del Señor Jesús. Amén. No tenemos cuidado y por eso es fácil que caigamos. Y Dios es fiel advirtiéndonos. Dios es fiel mostrándonos. A veces a través de una prédica, a veces a través de nuestro devocional personal, a veces en un canto, en un himno. Dios nos habla. A veces a través del cónyuge, a veces a través del hijo o del padre. Dios nos habla. Pero de una manera, repito lo que decía hace un momento, beligerante. Oye, pero considera, puede ser que no estés en lo correcto. Tú nomás por esto y por aquello. Es que en eso consiste precisamente estar mal. En eso consiste traicionar a la firmeza. Y entonces tenemos un carácter, ¿sabes cómo es, Antonio, un carácter? De gelatina. Una columna vertebral que se desguanza todo porque no tenemos firmeza. No hay estructura. Entonces, firmeza en el corazón, ¿qué es eso, hermano? ¿De qué me está hablando? El que está firme en su corazón. No parece, pero estos 5 versículos finales del capítulo 7 de esta primera epístola a los Corintios presentan un alto grado de dificultad, no solo de interpretación, sino también desde la traducción del griego al español. Dada la ambigüedad de muchas palabras y vocablos y expresiones utilizadas en estos 5 textos, son palabras y expresiones que no ocurren en los autores clásicos griegos. Por lo anterior, vamos a ocuparnos solo en 2 de las 5 versiones. Vamos a ocuparnos en solo 2 versiones de las más de 5 que han encontrado los que saben y que son estudiosos de este pasaje. La primera de estas 2 que vamos a considerar es la que ve en el vocablo parthenos, a una hija virgen, y a cómo es que el padre habría de proceder ante esa hija virgen. La condición que esta hija virgen presenta en este contexto es una hija virgen que no es necesariamente una doncellita, ya es una hija virgen adulta. La expresión que se usa tiene que ver con el hecho de que ya pasaron sus años más joviales, pues, pero sigue siendo virgen. La segunda versión, la que toma el mismo vocablo parthenos, no la considera como la hija virgen, sino como la novia virgen. Y supone que el apóstol se dirige al novio, ya no al padre. La condicionante que define al que hace bien, en referencia con el que hace mejor, es el que consigue firmeza en su corazón, entendida
y simplificadamente como la virtud del dominio propio, cuando habla de la firmeza de su corazón. Cuando se trata entonces de un pecado de esos que son flagrantes y atrayentes, y voy a mencionarlo con la reserva del caso, la lujuria, por ejemplo. Puede haber quien, estando sola o solo, se expone a una imagen pervertida, y como no hay nadie al lado viéndolo o viéndola, pues decide entretenerse contemplándola. Es lo que suele suceder cuando no hay firmeza en el corazón. Usted dirá: hermano, ¿me estaba usted viendo? No, pero Dios sí. No es mi intención señalar a nadie acá, pero sí es mi intención instruirle. ¿Por qué? Porque si usted tiene esa debilidad, habla de una ausente firmeza de corazón. En otras palabras, usted no tiene dominio propio. Porque en una situación que incidentalmente se da, la integridad que proporciona la transformación del Espíritu Santo es suficiente como para que, si usted está solo y algo así sucede, usted proceda como que tiene los ojos de todos sus afectos sobre usted, porque es importante que lo sepa. Los tiene. Los de Dios están ahí. Y habrá quien diga: no, a mí no me representa ningún problema, hermano. Gloria a Dios. Si ese fuese el caso, estamos hablando de alguien que está firme en su corazón. Está firme en su corazón. Pero si tantito se entretiene, ya está revelando en quién usted es. Ya está revelando en quién usted es. Los que conocen de estadística dicen que a finales de la década de los 90, la industria de la pornografía aumentó un 780%, dada la accesibilidad que empezaron a tener todas estas porquerías a través de la pantalla de un celular. En donde es cierto, puede haber un inocente juego, ¿verdad?, de destrezas, de un monito que brinca con pelotitas ahí para no caerse, pero al siguiente clic puede estar una imagen pervertida. 780% a finales de la década de los 90. Fue cuando fue cuando detonó esto de los teléfonos inteligentes, ¿no?, que empezaron a aparecer. Ya los telefonitos aquellos, los Nokia y esos ya pasaron de moda rápido y ya no vi. De manera que esta firmeza en su corazón es francamente atacada por una flagrante y poderosa tentación, precisamente para debilitarnos en lugar de afirmarnos. ¿Y cómo es que el Hijo de Dios, la hija de Dios, ha de sortear una situación como esta? La palabra de Dios nos ilustra al respecto. Y se acuerdan, desde principios del capítulo 6, Pablo no ha soltado el tema de la fornicación y del pecado sexual. Sigue ocupado en él, ante una congregación, una iglesia que definitivamente estaba padeciendo la presión de ese tipo de pecados. Así es que vamos a tener que abordar, y puedo decirle, estoy invitándole al abordaje para tomar lo literal de cada sujeto y de cada uno de los sujetos que Pablo va a mencionar acá en estos 5 versículos, tipificando la interpretación integral. Por favor, no se distraigan.
al menos no en esta parte del mensaje, porque aquí le voy a presentar una lista que vamos a repasar primordialmente, bueno, durante el mensaje. Este discurso va a estar refiriéndose y definiendo el concepto de virgen, el concepto de necesario, el concepto de él. Se va a referir a un novio, se va a referir a un padre, a una mujer que es presentada como esposa, a un marido. Se va a referir también a una libertad, a unas segundas nupcias, a un deseo. Se va a referir al Señor, se va a referir a feliz. Se va a referir a una tenencia que Pablo expresa como tengo. Se va a referir al Espíritu de Dios. Y al ir avanzando vamos a ir entonces explorando, y al final, si quieren, y nos queda tiempo, hacemos un breve repaso de esta lista, de esta exploración que no deja de ser desafiante. El que está firme en su corazón, punto número 1, dice: cree que se peca, pero sin pecar. Versículo 36. Estamos en el primer versículo de nuestro texto, de estos 5 que leí al principio, y aquí leemos que dice: si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Está implícito entonces el hecho de que alguien que puede haber sido virgen ahora quiere casarse, pero ¿de dónde saca Pablo esta disposición? Pablo se va a dirigir al padre de una hija virgen. La sociedad de aquella importante urbe, Corinto, y la arraigada costumbre cultural griega, con profundos rasgos idolátricos en favor de los dioses de su mitología, dictaban muchas de las veces a los padres de familia votos en favor de aquellas falsas deidades. Entre muchas de esas perversas tradiciones no escapaba la eventual idea de entregar en sacrificio idolátrico a una hija virgen. Oiga, cuando yo empecé a estudiar este aspecto, yo le estoy resumiendo más o menos unas 28 páginas que estuve leyendo de todas estas tradiciones. Yo, siendo Corinto, llegaba al conocimiento de Dios por el Evangelio de Cristo, y dándole gracias a Dios por tener vida eterna y salvación en Cristo Jesús, traía a mi esposa y a mis hijos a la iglesia. Pero cuando mi hija amada, nació hace 8, 10, 15 o 20 años, hice votos a una deidad griega para sacrificarla viva. Ahora ya estoy en la iglesia. Tengo el peso cultural, tradicional y, por qué no, probablemente familiar, de que: oye, Gerardo, tú dedicaste a tu hija para que virgen la sacrificaras a esta deidad. Saber esto nos ubica en un contexto correcto respecto a lo que Pablo está proponiendo. ¿Sí me estoy explicando? Si no sabemos esto, decimos: pues ¿de dónde saca Pablo esto de que la hija virgen y que sacrificarla y que mejor se case? Y si se casa, pues ya, pues que es una virgen, pues que tiene. No, la presión era cultural y hasta familiar, tenía su peso. De manera que entre esas perversas tradiciones estaba esa eventual idea, la de entregar el sacrificio idolátrico a una hija virgen. Llegó el punto en que dichos votos para aquellos padres con hijas vírgenes en una familia ya alcanzada por la gracia de Dios empezaron a representar un conflicto cultural y devocional para muchos. Y yo me quedé pensando, ¿qué hay algo así que se parezca acá en México, en nuestra cultura? Y sabe que no están los hermanos de Oaxaca. ¿O hay alguien aquí que sea en Oaxaca? No, ¿verdad? Pero hay regiones en estados como Oaxaca y Chiapas que la sociedad se rige por usos y costumbres.
No se diga también entre los tarahumaras, los rarámuris y todas esas etnias, donde la costumbre es, por ejemplo, que una niña de 13 años se venda a alguien que pueda pagar y haga vida con un adulto. Y se ve muy normal. Entonces, no estamos hablando de mitología griega, ni estamos hablando de sacrificios de vírgenes, pero nosotros también cargamos nuestros tesoritos, ¿no? Con esas tendencias. Usos y costumbres. A Anastasio, un hermano que hoy día es pastor de una iglesia en Tijuana, llegó el punto en que tuvo que romper con toda la familia porque, de acuerdo a los usos y costumbres, se tenía que regresar a su tierra donde había nacido y cumplir con ciertos rituales idolátricos ahí. Nunca le pregunté detalles, pero llegaba a tal fecha y Anastasio se iba. Tachito le decíamos, ¿verdad? Porque estaba jovencillo. Y ahorita ya estamos convencidos los dos. Bueno, él más joven que yo. Más o menos de la edad de Isaac. Sí, más o menos, un poquito de Jerry, mi hijo, usted lo conoce. Y tuvo que romper con la familia porque él fue llamado al ministerio. Y graduando del instituto, y él es químico farmacobiólogo, de esos oaxaqueños, ¿se sabe? Los oaxaqueños son, ¿verdad? Entonces graduó de químico farmacobiólogo y se fue a estudiar al instituto, graduó de teología, y hoy en día es pastor. Además de que es un buen músico, toca muy bien el violín. No sé cuántos se acuerdan de la violinista que vino a la boda de Dinora y de Carlos. Maggie, ella creo que fue su primer maestra, pero el muchacho desarrolló y graduó como químico farmacobiólogo, luego graduó con un bachillerato en Biblia. Y ya como en el segundo o tercer año de su ministerio tuvo que romper con todo lo que te representaba la tradición, precisamente porque era idolátrica. Tenía que irse toda esa semana y no podía faltar. Y olvídese, los abuelos y los padres y los familiares y todo la aldea ahí podrían inclusive matarlo si no cumplía con las tradiciones. Entonces, cuando yo he podido ser testigo de algo así, leo esto y digo, sí, es muy probable. Pablo en su ministerio apostólico está entretenido suficiente de darle todo el material necesario a los ahora hermanos corintios para que no se conduzcan en la vida devocional de un cristiano siguiendo los preceptos de la tradición y de la cultura pagana. Y esta es la realidad que muchas de las veces nosotros, ustedes y yo acá, tenemos que sortear. Fue de sorprender aquella ocasión en la que el pastor dice, bueno, tenemos que hacer una ofrenda para poder hacer esta fuerte inversión en la construcción que estamos haciendo. Y creo que ya financieramente la gran mayoría de todos, si no es que todos aquí, han hecho un esfuerzo en ofrendar. Hay una propuesta que llegó a mis oídos, dice, y lo estuve considerando. Después de estar casi 2 o 3 meses en oración, ahora se las quiero presentar. Dice. De todos los que están aquí en la congregación, ¿cuántos fueron rescatados? La gracia de Dios les rescató de la religión católica, de la religión tradicional. Pónganse de pie. Vamos. Todos. Habíamos 2 o 3 ahí que no. Nada más. Estamos hablando de una congregación numerosa. Dice, ok, se pueden sentar. Dice, ahora, ¿cuántos de ustedes, por la cuestión de su devoción tradicional, conservan, aunque ya tienen años en el Evangelio, conservan alguna alhaja, una pieza de oro, una medallita, un esto, un aquello, donde tengan una imagen idolátrica? No, pues todos. Los que se habían parado, se pararon todos, ok. La pregunta es, ¿por qué la conservan, hermanos?
Ok, entonces, partiendo de esa realidad, dijo el pastor, esta idea llegó a mis oídos de parte de un hermano que es orfebre. Vamos a hacer una ofrenda de oro, en donde vamos a sacrificar todo lo que idolátricamente tienen ustedes. Lo va a fundir y lo va a comerciar. Y si recibimos lo que esperamos, vamos a poder hacer esta fuerte inversión. $30,000 o $40,000, no puedo matar. Así es que ese es el llamado, hermanos, para tal fecha. Se va a sorprender ustedes, nos íbamos para la espalda. Todo lo que trajeron. Y 2 diáconos y 2 hermanos de la Comisión de Finanzas se encargaron de ese trámite. El orfebre fundió todo, separó las diferentes densidades, porque ya saben que el oro tiene de 18, de 14, de 10 y a toda la demás pelusa. Hizo lo que tuvo que hacer, se cumplió lo que se tenía que cumplir y sobró. Oiga, esa expresión, porque ¿qué le podía contestar al pastor si le decía, ¿y por qué todavía la conserva? ¿Que no ya es libre en Cristo? ¿Que no el verdadero es en el Espíritu? Sí, pero es que esta medallita me la regaló mi abuela. ¿Y qué es? No, pues es el Sagrado Corazón de Jesús. Y luego acá tengo la Paz, que es la Virgen de la Caridad del Cobre, y la Virgen de Zapopan, y la Virgen de... Todos esos, ¿no? Si alguien quiere saber de las deidades, la hermana está enterada de muchos de los nombres. Yo por la gracia de Dios no fui católico, entonces también nomás me sé el de San Martín de Porres, porque una vez un pastor me dijo que en lugar de ser pastor era un San Martín de Porres de la misión allá, pero de Juan Soldado, porque vivíamos muy cerca del panteón de Juan Soldado, ahí en Tijuana. ¿Y qué otro? San Francisco de Asís, porque me tocó leer mucho de él en unas clases de filosofía, y no creo que se de muchos más. Pero estamos refiriéndonos a ese entorno ante el cual Pablo está instruyendo lo que está instruyendo. Vemos entonces que la verdad del Evangelio, tras libertad al que cree, esa es una libertad absoluta. No solo ante disyuntivas idolátricas como esta, sino en muchas otras disyuntivas que nosotros podemos tener. El deber de un padre convertido en favor de su hija virgen convertida ya no comprometería más el eventual voto hecho en otros tiempos de su idolátrica práctica. Si bien ya con el conocimiento de la voluntad de Dios se sabe cómo aquellos sabían que los hijos deben honrar y obedecer a sus padres, en circunstancias así, ni el padre ni la hija virgen van a picar de ninguna forma, si por edad o por necesidad fisiológica, la oportunidad y la intención de casarse. Dice Pablo, aparece que se case. No son pocas las posturas y las heredades tradicionales que todavía en la vida del ahora creyente, y me refiero al que es verdadero, rigen y gobiernan nuestra vida. ¿Por qué? Porque así lo aprendió, porque así le dijo su mamá, que era de las seminaristas más arraigadas ahí en esa iglesia. O eso le dijo el papá, o eso le dijo el tío, o la tía, o la abuela. Las cosas viejas pasaron. De aquí todas son hechas nuevas, y esas todas son hechas nuevas empiezan con una reconfiguración, y las hermanas que vinieron al devocional ya lo aprendieron. El nuevo nacimiento, las cosas nuevas parten de una naturaleza espiritual que ahora ya está activa. Esa no estaba antes, esa es parte de la nueva vida. Las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la primera? Mi ontología.
Ahora ya tengo espíritu, alma y cuerpo. Antes era nada más cuerpo y alma, no tenía espíritu. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero lo que ha sido hecho nuevo es mediante la regeneración, la nueva vida en Cristo Jesús. Es esa naturaleza espiritual que ahora me hace una nueva criatura. Entonces, ¿por qué seguimos o se sigue aferrado a ciertas tradiciones? Pablo está dando la libertad a aquellas pobres vírgenes que definitivamente se les había avisado: hija, no, tú estás dedicada para que a tal edad, virgen, te vamos a llevar al templo, no sé, de Afrodita, y pues ahí vas a servir, y si te quiere el sacerdote ahí sacrificar, ¿no? Sabe que todavía hoy en día hay denominaciones así, no católicas. Usted ha oído de la famosa secta esta ahí en Guadalajara, Jalisco, de la luz del mundo. Así es que parece más contemporáneo lo que Pablo le está enseñando a los corintios de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Se trata de una iglesia de hace 2000 años. No, de hace, sí, 2000 años. Estamos en el 2023, ¿verdad? 60 antes después de Cristo, 1950. Cuando las encrucijadas nos sorprenden ante una decisión que habremos de tomar entre lo que queremos hacer y lo que como hijos o hijas de Dios somos llamados a hacer, la preferencia personal y la tradición familiar y también lo placentero que puede resultar debido a que por mucho tiempo lo practicamos, termina prevaleciendo, porque ante nuestra conciencia queda justificado. Y como lo justificamos, bueno, pues lo hacemos. Acá Pablo deja claro el centro intencional de su instrucción apostólica: proceder en contra de la tradición o lo tradicional no es pecado. No lo creamos ni lo aceptemos así. Por eso dice: si esa hija virgen que tú dedicaste vivió una circunstancia en la cual hay un pretendiente y es un buen pretendiente, y ella no es célibe, ella no tiene don de continencia, nada más estás pidiendo que se case porque la comprometiste en ese pacto banal. No, déjala que se case. Tú no pecas, ni ella peca tampoco. Y usted dirá: bueno, hermano, yo ni soy virgen, ni tengo una hija virgen, ¿para qué me sirve eso? El Espíritu Santo se lo va a revelar. Yo solamente tengo que predicarle lo que está en la Biblia, ¿no? El Espíritu Santo se encarga de las aplicaciones. Pero por eso quise mencionar este párrafo. Cuando las encrucijadas nos sorprenden ante una decisión que habremos de tomar entre lo que queremos hacer y lo que como hijos de Dios somos llamados a hacer, la preferencia personal y la tradición familiar, y también lo placentero que puede resultar debido a que por mucho tiempo lo practiqué, qué pena que termina prevaleciendo, porque ante nuestra conciencia queda justificado, y no debe ser así. No debe ser así. Acá Pablo deja claro el centro intencional de su instrucción: el que está firme en su corazón. Número 2, versículo 37. Firmeza sin presión, es decir, con control y decisión. Firmeza sin presión, con control y decisión. Dice el versículo 37, si lo tiene ahí, ¿con qué palabra empieza el versículo 37? ¿Quién me dice? Pero. Esa conjunción adversativa. Lo que dijo el versículo 36 va a ser adverso a lo que dice el versículo 37. Es un enlace que une dos oraciones cuyos significados se contraponen, se restringen o se limitan. Aparecen en escena acá la firmeza, y luego aparece el control de su voluntad, y luego aparece también el corazón decidido.
mientras que lo que desaparece es la presión. Y vemos entonces que, habiendo leído este versículo que ya les compartí de 1 Corintios 10:12, que dice: por tanto, el que cree que está firme tenga cuidado, no sea que caiga, Pablo cita la postura de un soldado cuyo carácter ha sido probado y comprobado. Un soldado, ¿cómo puede evidenciarlo? Presentándose delante de su autoridad, no caído, de pie, en las filas de su batallón, firme. Esa es la expresión que usa Pablo cuando dice que está firme en su corazón. Yo les he platicado, y mi esposa me ha oído y también ella fue testigo, cuando Isaac, nuestro hijo Jerry, entró al ejército, que se los llevan 3 meses a un entrenamiento, ese entrenamiento los transforma, los cambia. Y algo que no sé cómo se los imputen, pero la postura de Isaac, la postura corporal de Isaac cambiaba cuando se ponía el uniforme. Sin uniforme era mi chiquillo, el Jerry de siempre. Vente para acá, Jerry, jugábamos y todo. Pero llegaba el momento en el que se ponía el uniforme y siempre estaba erguido con el uniforme. Caminaba como camina un soldado, pero se quitaba el uniforme, ¿verdad? Pero se pone el uniforme. Y yo le decía: relájate, no es porque traes el uniforme. No puedo. A esa es la firmeza a la que se refiere Pablo. Firme. Firme. Así es como se evidenciaría. Pablo cita la postura de un soldado entonces cuyo carácter ha sido probado y comprobado. ¿Y cómo lo va a evidenciar? Presentándose no caído, de pie. Eso es estar firme. Espiritualmente, hermano, ¿cómo estamos sostenidos? Firmes. Esa firmeza no depende de usted, depende de Dios y de cuánto Dios tiene en su corazón. El control de su voluntad también aparece en escena. ¿Cómo es posible controlar su voluntad? Gracias por la pregunta. ¿Con determinación y carácter? Jamás. Con fuerza de voluntad. Ahí yo tengo muy presente a una tía que decía: no, lo que tienes que hacer es tener fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad para decirle a esa novia que no, para decirle a ese novio que no, que ese pretendiente sepa que tú tienes fuerza de voluntad y que no importa cuánto estés enamorado o enamorada de él o de ella, tu fuerza de voluntad te dice no. Así es que hay que tener fuerza de voluntad. Y entonces un día aprendí que eso es una mentira del tamaño del planeta, ¿no? Porque la fuerza de voluntad nomás nos sirve para 2 cosas: para nada y para nada. El éxito tan sonado y resonado de una campaña, de unas escrituras que usted y yo conocemos, de esas papas fritas, ¿no? De Sabritas. Yo no quería decir el comercial, pero la hermana. Sabritas, a que no puedes comer solo una. Y a varios ya se les hizo agua la boca ahorita, ¿sí o no? Así es que el hermano, antes nada más la hermana Mira me ayudó a predicar, ahora usted también, hermano. ¿Sabe de lo que le estoy hablando entonces? La fuerza de voluntad, ¿verdad? ¿A que no te puedes comer solo una? Ah, ¿cómo no? Y ya no estamos comiendo la cuarta. Aquí. ¿No tienes otra bolsita?
¿Será entonces la fuerza de voluntad? Flagrante engaño. Por eso vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible controlar su voluntad? Con determinación y carácter, jamás. La ruta para controlar su voluntad es cediendo a su voluntad. Que sea Él el que rija mi voluntad, sujetándome a Dios y a sus preceptos. Santiago 4:5 nos dicta esos preceptos. Dice la palabra de Dios: ¿o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela al Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y aquí viene el versículo 7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Así es como podemos entonces controlar la voluntad. No soy dado a abordar así la instrucción, pero déjeme decirle, vamos a hacerlo práctico. Ahí están los 3 pasos. ¿Quiere usted el control de su voluntad? No se entretenga en usted, simplemente sométase a Dios. Sométase a Dios. No, sin tener que ponerse a averiguar, sin querer jugar un ajedrez de estrategias ahí ociosas. Sométase a Dios, es lo que dice Santiago. Y Santiago es el apóstol conocido por su practicidad en lo que escribe. Sus 54 órdenes directas son prácticas al 100%, y aquí está una de ellas: sométase a Dios. ¿Quieres estar con un control sobre tu voluntad? Sométete a Dios. Sométete a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Que prefieras el entretenimiento? ¿Que prefieras el descanso? ¿Que prefieras la amistad aunque sea pagana? ¿Que prefieras la afición en lugar de la devoción? ¿Eso dice Dios? No, eso no es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Sométase a Él. Sometido a Él, entonces podrá resistir la tentación, la que el diablo trae en la vida de usted. Pero no va a poder resistirlo si no está sometido a Dios. Por eso parece aquí una cadena. Primero, sométase a Dios, resista al diablo, y número 3, el resultado es que va a huir de ustedes. Y hablamos de firmeza y hablamos también de control de su voluntad. Después aparece ahí en este versículo un corazón decidido. Vamos a apoyarnos en la etimología de la palabra. Decidir es cortar. Cuando yo decido es como si agarrara esa fruta, ¿verdad? Elegir es 3 o más. Decidir solamente es uno de 2. Agarro yo, no sé, el melón tal vez, y decido. Ahí se hace el corte. Y ya tengo 2 pedazos de melón. Un corazón decidido es una intención anticipada, cortada. Y es importante que usted y el que habla apreciemos en lo que vale este concepto que Pablo presenta a los corintios. No encontré un dato que me lo pueda garantizar, pero sí puedo decirles alta la probabilidad que lo que Pablo tenía en su mente cuando habló de un corazón decidido es algo que aprendió de uno de los profetas menores allá en el Antiguo Testamento. Y usted sabe que Pablo era un maestro en el conocimiento de la ley y los profetas. Allá en Malaquías 2:1 leemos: y ahora para ustedes sacerdotes es este mandamiento. Se me eriza la piel cuando lo presenta Malaquías como un mandamiento. No es una sugerencia, no es algo que si tienes chance hazlo o no lo hagas. No, es un mandamiento. ¿Qué es lo que el que recibe hace con un mandamiento?
A ver, déjame ver. Ignorarlo u obedecerlo. Ignorarlo, no hacerle caso u obedecerlo. Como mandamiento, un mandamiento se obedece. Si es sugerencia, pues la considera y a lo mejor hora, o a lo mejor mañana, o a lo mejor en otra ocasión. Pero un mandamiento se obedece. Y Malaquías 2:1 dice la letra: y ahora para ustedes sacerdotes es este mandamiento. Versículo 2. Si no escuchan, condicional, y si no se deciden de corazón, si no se deciden de corazón, si no cortan ese afecto, esa preferencia, esa afición, esa comodidad, si no se deciden de corazón, dice, dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos. Primero, o sea, la orden es clara, ¿no? No busco la cita, pues déjeme seguirla leyendo, porque después de la orden viene el juicio. Dice el Señor de los ejércitos, número 1, enviaré sobre ustedes maldición. No lo hagas. No lo hagas. No te decidas de corazón. No escuches mis preceptos. No des honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos. No lo hagas. Pero te advierto, enviaré sobre ustedes maldición. Oh, entonces Dios no es amor, como dicen. Sí, sí es amor, como dicen, sí, pero también es celo y es justicia. Celoso. Enviaré sobre ustedes maldición. ¿Cómo lo hacemos para quitarnos ese juicio de encima? ¿No será por eso que tus esfuerzos no fructifican? Trabajas. Es más, no trabajas para vivir, vives para trabajar. Tu físico ya no soporta tanto trabajo. Pero te rinde, prosperas. ¿No será porque no te has decidido de corazón dar honor al nombre de Dios? Por eso es que Él ha enviado sobre nosotros maldición. El juicio de Dios se pone más pesado porque sigue diciendo, maldeciré sus bendiciones. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Y me refiero a la mente de quienes escuchan aquí o quien puede estar oyendo en las plataformas de reproducción. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando la palabra de Dios le dice, maldeciré sus bendiciones? ¿Perdón? Bueno, sí, pero ¿qué es eso que no quiere? Lo primero que a mí me viene a la mente son mis hijos, mis nietos. No pienso en mi carro, ni pienso en mi casa, porque, bueno, también son bendiciones, ¿no? Y no dudo que puedan, que no estén exentas a la sentencia que leemos aquí en Malaquías. Pero lo primero que viene a mi mente son mis huercos. Esa huerca y esos huecos. Y luego los otros dos huequillos. Es lo primero que viene. Ya de ahí bien aparecen otras cosas. La esposa mía. El juicio de Dios es contundente, ¿no? ¿Cuál es la expresión que usa el pastor Craig? Me gusta. ¿Cómo se lo azucarizo para que no suene tan feo, para que no suene tan crudo? Maldeciré sus bendiciones. Lo que considere uno, ¿verdad?, que es bendición. Seguimos sin decidirnos de corazón. Seguimos sin dar honor, es decir, prioridad al nombre de Dios. Pues Dios va a enviar sobre nosotros maldiciones y luego va a maldecir nuestras bendiciones. ¿Cómo me caería a mí, Gerardo Garza? Después de que tanto estoy orando para que Dios trajera a sus caminos al hijo mío,
que ahora le sirve a Dios de tiempo completo. Saber que tiene un tumor del tamaño de una bola de golf en medio de su cerebro. Sigue jugándole, pues, sigue haciendo caso omiso. Sigue teniendo a Dios como un accesorio. A ver cómo te cae cuando la maldición llegue sobre tus bendiciones. ¿Cómo se te va a hacer ver a tu hijo, a tu hija, a tu nieto inmóvil en una silla de ruedas? ¿En qué vas a pensar cuando voltees a ver a ese chico y le hables y no te reconozca? Maldeciré sus bendiciones. Por eso le pregunto, ¿cómo le hago para azucararlo un poquito, que no se oiga tan? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Esto se le ocurre? Está claro, ¿no? El testimonio del hermano Eric, pastor, tuve la bendición de conocer y tratar y estar bajo su pastorado un tiempo. Dice, mi mamá se convirtió al cristianismo y no mucho tiempo después el Señor alcanzó en su gracia a salvarme a mí. Mi papá, de una manera muy radical, la amenazó a ella y le dijo, o dejas ese cristianismo o nos divorciamos y te quito a los niños. Eran dos. Su mamá le dijo, no me puedes pedir eso porque Dios no puede dejar por los suelos su palabra. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy exigiendo. Salió de la casa enojado y era un porchecito de 3 escaleras. Un porchecito que por años había brincado, ido y venido por él. Al bajar se tropezó, cayó mal y quedó parapléjico. Sin movilidad en todo su cuerpo, ni brazos, ni el tronco, ni las piernas, nada más la cabeza. Ahí cayó. De ahí vino la ambulancia y 2 o 3 días después regresó en una silla de ruedas eléctricas, ¿no? Donde nomás lo pueden controlar como un popotito que traen en la boca. Donde lo mueven, se mueve la silla. La gracia de Dios lo alcanzó. Podría haberlo alcanzado antes de que tuviera ese tipo de reacciones purulentas, sí, pero hay algunos que preferimos en la necedad seguir con nuestro proceder, queriendo servir al Señor en nuestros términos, no en los que Él dispone. Entonces, si me queda tiempo, si alcanzo, si no estoy muy cansado, y si no tengo otra cosa que hacer, cuente conmigo. Cuenta conmigo, Dios, pero no antes. Ándale pues. Mes y medio, 2 meses después, se convirtió el papá, pero ya parapléjico. No le quedó de otra. La hermana era muy activa en las reuniones de la iglesia y como no había quien lo cuidara, ella lo cuidaba. Él era el único varón en la reunión de damas en la iglesia, ¿verdad? Ahí en su silla y oraba, mientras las hermanas tenían su devocional, toda la femenil ahí cantando y oyendo el tema, y ahí estaba ella. Maldeciré sus bendiciones. ¿Le queda a alguien duda? Bueno, cierra el versículo diciendo, y en verdad ya las he maldecido.
¿Pero por qué, Señor? Porque no lo han decidido de corazón. Y así es como en este versículo 37 desaparece de la escena la presión. Miren lo que dice el versículo 37. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna, y tiene control sobre su propia voluntad, y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Aquí hace mención a la ausencia de presión. Lo que en este versículo leemos como sin presión alguna significa sin tener una imperativa necesidad fisiológica, emocional o anímica. Habremos de entender que tanto el padre como el eventual novio de la virgen no están en obligación de cambiar el voto de virginidad de aquella si ella no lo exige o lo solicita. Es decir, si es ella la que en un momento dado tiene esa postura, ya no el padre o el eventual novio. Siempre que es la soberanía de Dios la que dispone, llama y capacita, va a someter la voluntad sobre la cual esa soberanía funciona. Para que aquella virgen se dedique de forma exclusiva al Señor, sin que nada, incluyendo el presunto libre albedrío, se interponga. Así como en el caso de Pablo, de los que quedan solteros, ¿no? Según lo dice el versículo 28, del que predicamos hace 2 semanas. La elección no era escoger entre bueno y malo. Cuando el protagonista de la intención es solo el deseo humano, no importa cuán sincero o intenso sea, acabará siendo pasajero y sin trascendencia digna siquiera de recordar. Porque muchas de las veces se tiene ese tipo de deseo, ¿no? Es decir, no es la soberanía de Dios la que está obrando. Es que yo tengo un gran deseo. Si tú tienes un gran deseo, después platicamos. Pero si es la voluntad de Dios, vamos a atenderla. ¿Y de dónde cree que viene ese deseo, hermano? De tu necio corazón. Quiere decir que entonces no voy a desear las cosas de Dios. Regularmente Dios produce en nosotros el querer, desear, como el hacer. Pero como dice ese viejo conocido refrán, ¿verdad? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Cuando yo expreso que quiero, pero pasan semanas y meses y a veces años y no se lleva a cabo lo que deseo, ¿será voluntad de Dios? ¿O será nada más un ferviente deseo? Es que la soberanía de Dios dispone que si está ahí para yo hacerlo, ya ni me di cuenta, ya lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque nunca dependió de mí, dependió de Dios. ¿Usted sabe cómo le fue a Moisés? ¿Usted sabe cómo le fue a Jonás? No quiero ir a Nínive. ¿Cómo que voy a ir a Nínive, Señor? Ya estás en el pie del pez. Bueno, Señor, pues sí. Pues bueno. Está bueno, pues voy a ir. Podrías haber ido sin que te pusiera aquí, pero en lugar de desear obedecerme, te opusiste a mi voluntad. Déjame tratar contigo entonces. Le comparto. Ahorita Dios me lo está poniendo. Hermano, ¿cuánto usted deseó llegar a ser el pastor de Sublime Gracia? Todavía no tengo el deseo de ser el pastor de Sublime Gracia, ¿no? Pero cuando volteé, ya estaba estrechando la mano del hermano Craig, diciéndome adelante. Puedes empezar este miércoles. Vamos a conseguir consejería de un pastor de una iglesia que es hispana y americana. A las 2 semanas ya estábamos con ese pastor Luis
Luis, se me escapa el apellido. Y ahí en ese In-N-Out, ahí en Vista, California, el pastor le preguntó al pastor Fred, ¿y por qué no se están reuniendo los domingos? Y me volteó a ver el hermano, ¿qué? Oh, hermano, yo deseaba ya empezar a reunirme los domingos. ¿Usted cree que eso dije yo? ¿Usted cree que eso dije yo? ¿De veras? ¿Por qué no se empiezan a reunir los domingos? Pues sí, ¿verdad? Dios obra. Así es que si cualquiera de los que no están suponen que estoy aquí porque yo quiero, no es porque yo quiero, hermano. Y ustedes saben. Ustedes saben. Con el amor que le tengo a mi esposa, yo tengo que sortear un reclamo semanal. Ya no podemos pasar nuestros sábados como antes porque tienes que estar estudiando. Digo, no tengo que hacerlo, pero me conviene hacerlo porque si no lo hago no me va bien. ¿Usted cree que yo me bien ganoso queriendo servir al Señor? Mi iglesia no me alcanza para eso, pero Dios me somete. Y lejos esté de mí van a gloriar. Absolutamente no. Cuando el protagonista de la intención es solo el deseo humano, no importa cuán sincero o intenso sea, acabará siendo pasajero y sin trascendencia digna siquiera de ser recordado. Punto número 3. Este es muy breve. Hacer bien o hacer lo mejor. Punto número 3. En el versículo 38 leemos así: así los dos, el que da en matrimonio o su hija y virgen hacen bien, y el que no da en matrimonio hace mejor. Dar o tomar a la virgen en matrimonio es hacer bien, no hacerlo para que todo quede como está, según el consejo del apóstol. El consejo del apóstol es hacerlo mejor. Al no considerar posibilidad alguna del mal proceder, quedan solo dos alternativas: el bien y lo mejor. No tengo que agregar nada a ese punto número 3. Número 4 y concluyente: el que está firme en su corazón, dicen los versículos 39-40. Punto número 4: si el marido vive y si muere, más feliz. La ley de Dios postula el matrimonio para toda la vida. Eso lo enseña Génesis 2:24, Malaquías 2:16 y algunos otros pasajes, pero es en la ley que también aparece la ley del divorcio, según Deuteronomio 4, del 1 al 4, Levíticos 22:3, Números 39 y algunos otros pasajes. Dado las anteriores leyes, acá estamos obligados a citar también la ley neotestamentaria, ley de la viudez, y eso es a lo que se refiere el versículo 39 y 40. La mujer está ligada mientras el marido vive, dice ahí, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, termina diciendo Pablo, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. La ley de la viudez. Vamos a ir todos, a eso sí les voy a pedir que me acompañen. Romanos 7. Porque tiene una carga doctrinal velada que es necesario de velar esta conclusión del mensaje, ¿ok? Siga con su vista ahí en Romanos 7. Voy a leer a partir del versículo 1, la palabra de Dios hablando. Dice así, 7:1 de Romanos: ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Es el mismo escritor, nomás que es otra iglesia, está manejando exactamente el mismo precepto. Pero note
Pero note aquí la carga teológica que le pone el versículo 3. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. En estos 3 versículos Pablo se dirige a los que conocen la ley. Los que conocen la ley saben que la ley, ¿qué efecto tiene la ley sobre los que la conocen? Los condena. Y luego habla de una jurisdicción mientras vive, es decir, mientras tiene vigencia esa ley, pues la ley tiene toda la autoridad de cumplir su efecto. Hace referencia también a que la mujer está ligada al marido mientras éste vive. Pero si muere, queda libre de la ley. Así es que, habiendo identificado estos 4 factores, los que conocen la ley, la jurisdicción que se tiene mientras vive, el hecho de que está ligada a esa ley del marido mientras vive, si muere queda libre de la ley. Noten lo que dice el versículo 4. Por tanto, hermanos míos, a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cómo le suena eso? Es una figura fiel de la ley, que vendría siendo el esposo, y la gracia, sus segundas nupcias. De cada alma que, alcanzada por la elección divina, se une a ese nuevo cónyuge, Cristo. Estábamos casados con la ley. Cristo viene y mediante la cruz del Calvario mata a la ley para entonces darnos acceso a la gracia. En ese estado de gracia entonces será más dichosa, más feliz, más satisfecha, más afortunada, más radiante. ¿Por qué? Porque es una gracia eterna. En el versículo 40 de nuestro pasaje de 1 Corintios 7 vemos que Pablo vuelve a incorporar a la revelación de Dios su opinión, pero no deja de acotar su causa. ¿Por qué? Porque dice a la letra: yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Usted cree que Pablo tenía el Espíritu de Dios? Sí. Usted dirá: yo también tengo el Espíritu de Dios. No, sí, pero aquí me refiero como don apostólico. Y dice: será más feliz si se queda como está. Esa es la opinión de Pablo. Pregunta: ¿será de alto valor lo que Pablo aconseja? O tal vez diremos algunos: Pablo, ¿qué sabe de cómo serán estos tiempos malos? Pues le tengo noticias, ya eran así cuando usted se fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir como escribió. El que está firme en su corazón concluyó. ¿Cómo es que usted y el que habla estamos viviendo? ¿Estamos firmes en nuestro corazón? ¿O es que vivimos a la deriva? Y sabe que muchos de los que viven a la deriva suelen excusarse en que pues eso es la voluntad de Dios. No hay un Dios que dé más certidumbre a la forma de vida que Cristo. ¿Cómo es que usted vive? ¿Acaso como Clemente? Caray, ¿cómo es eso, pastor? Pues para donde jala toda la gente. El hombre y la mujer, que son seculares, mundanos, terrenales, egoístas, convenencieros, egocéntricos, audaces, ventajosos, abusivos, crueles y blasfemos de la fe de Cristo. El que está firme en su corazón no vive así. Pero lo cierto es que muchos, tal vez empezando con el que habla, lejos estamos de tener un corazón firme.
Y es que para estar firmes en nuestro corazón es necesario el sustento eterno que nos da la fe para creer y la convicción de pecado para arrepentirnos. La naturaleza espiritual en la cual el creyente puede estar, y es la única forma en la que puede estar firme. Le mencioné algunos conceptos. ¿A qué se refiere cuando aquí Pablo menciona a una virgen? A la naturaleza espiritual, el nuevo nacimiento. Lo que es necesario es aquello que es vital y esencial. El que despliega firmeza, el verdadero creyente. Menciona a un novio, Cristo. Menciona a un padre, a Dios Padre. Menciona a una mujer que como esposa se refiere a la iglesia. Al marido, Cristo. Libertad es vida eterna. Las segundas nupcias, la salvación. El deseo no es humano, es un fervor espiritual. El Señor, los preceptos dictados por Él. Cuando dice feliz, se refiere a una dicha plena. Y luego Pablo refiere que tiene. La tenencia es una posesión eterna. El Espíritu de Dios, el que regenera y transforma. ¿Ha podido entender este mensaje? Tiene ya la instrucción para que haya firmeza.